Bueno, pues buenas noches, tardes a otros. Bueno, pues la conferencia del día de hoy pues va a ser por nuestro ponente, el padre Mario Ángel Flores Ramos, que le damos un afectuoso saludo. Y bueno, pues él nos va a hablar de los laicos en una iglesia sinodal. Queremos comentarles un poquito del padre Ángel Mario. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de México, doctor en teología patrística, formador y profesor por 35 años en el Seminario Conciliar de México y en la Universidad Pontificia de México, miembro por tercer periodo de la Comisión Teológica Internacional por nombramiento del Papa, coordinador de los trabajos de la Comisión Teológica Internacional por 3 años para la elaboración del documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Es el rector de la Universidad Pontificia de México. Pues bueno, pues le damos la bienvenida, padre, y bueno, pues le dejamos los micrófonos para su exposición. Bienvenido. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Consejo de Laicos, a ustedes, Rosario, Mario, naturalmente a Víctor Chávez, y un saludo a todos los participantes. Efectivamente vamos a hablar de un tema muy teológico, pero fundamental en la vida de los laicos, la sinodalidad, lo que el Papa Francisco está proponiendo para toda la Iglesia. Debemos recordar el momento en que esto inicia como propuesta del Papa Francisco. Ha sido en el Sínodo de los Obispos del año 2015, cuando se estaba realizando la segunda parte del sínodo sobre la familia, ese sínodo tan importante que resultó también un tanto polémico, tal vez por no comprenderse perfectamente la propuesta del Papa y del sínodo, porque es el sínodo de los obispos. Y es una institución que en ese momento, 2015, cumplía 50 años de haber sido constituido y tiene una razón de ser muy específica, el Sínodo de los Obispos. Cuando concluye el Concilio Vaticano II, Pablo VI considera que no puede quedar el concilio como un hecho que quedó simplemente en la historia, sino debe ser algo dinámico que se va actualizando. Y esa actualización se iría realizando en el concepto del Papa Pablo VI a través de una serie de reuniones de obispos, el Sínodo de los Obispos, que cada 4 años más o menos se va convocando y se constituye a través de representantes de todos los episcopados y realiza esa función de ser un órgano de ayuda en el magisterio del Papa. Cumplía 50 años en el 2015 y es ahí cuando el Papa Francisco no dejó pasar la oportunidad para reflexionar en un paso más en la experiencia sinodal de toda la Iglesia. No solamente los obispos, no solamente la jerarquía. Dice el Papa en el mensaje que pronuncia en esa ocasión, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia para el tercer milenio. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia para el tercer milenio. Y no cabe duda que para llegar a ser una iglesia sinodal, necesitamos una profunda conversión personal y pastoral en todos los niveles de la iglesia. El tema de la sinodalidad lo había pedido desde un año antes el Papa a la Comisión Teológica Internacional, donde un servidor de ustedes ha estado los últimos 10 años. Y precisamente me habían pedido coordinar ese tema, que concluyó en un pequeño documento que yo invito a todos a conocer. Es un pequeño documento
publicado aquí en México. Bueno, aquí lo verán, ¿verdad? Yo solamente lo muestro. Publicado por Ediciones San Pablo, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Está publicado dentro de los textos del Magisterio Pontificio en Editorial San Pablo. Se puede leer, es un documento muy accesible, muy adecuado para nuestro tiempo. Esto se publicó finalmente con la aprobación del Papa en el año 2018. Vean, del 15 al 18 vamos dando estos pasos. Ya hay un documento donde se aborda toda la temática desde un punto de vista teológico y naturalmente con acento sobre la eclesiología. Pero el Papa Francisco ha ido más allá de discursos y documentos. Está pidiendo precisamente a partir de este año que la Iglesia realice un proceso sinodal sobre la sinodalidad para realizar desde el 2021 hasta el 2023 un proceso sinodal para realizar el sínodo sobre la sinodalidad. Parece un poco repetitivo, ¿verdad? Pero tiene su particularidad hablar de sínodo y de sinodalidad. Y es de lo que vamos a hablar y es lo que vamos a tratar de explicar en esta reflexión. Efectivamente, a partir del 9 y 10 de octubre en Roma, como muchos de ustedes sabrán, a partir del 9 y del 10 de octubre en Roma de este año, el Papa inició ese proceso y está como documento preparatorio un pequeño folleto que también es muy interesante leerlo, que lleva como título Por una iglesia sinodal. Por una iglesia sinodal, es el documento preparatorio. Y tres palabras clave: comunión, participación y misión. Bueno, va a aclararse todo esto también en nuestra reflexión. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Lo que el Papa inicia los días 9 y 10 de octubre se hace una continuación en todas las diócesis a partir del domingo 17 de octubre, que en todas las diócesis debió haber comenzado este proceso ya de una manera más cercana. Si algunos no lo hemos sentido todavía, lo vamos a ir escuchando, porque este proceso debe llegar hasta las parroquias. Y por eso es un plazo de 2 años. El próximo año, en torno a septiembre y octubre, tendremos un instrumentum laboris, se llama. Ya no es solo un documento preparatorio, sino ahora un instrumento de trabajo. Instrumentum laboris. Para que finalmente, mediante otra serie de iniciativas, en junio del 2023, ya vamos casi llegando a octubre del 23, donde será el sínodo, se tendrá un segundo instrumento de trabajo, Instrumentum Laboris 2. Bueno, este es el proceso. Este es el proceso donde vamos a estar implicados todos de aquí hasta el 2023. Vean, el Papa no solo quiere que reflexionemos como lo estamos haciendo, no solo quiere que leamos algunos documentos, sino que entremos en la praxis de la sinodalidad. La praxis es una experiencia, es una participación y es un compromiso. ¿Cuál es la teología de la sinodalidad? En primer lugar, la palabra sínodo, que es una palabra muy antigua, se quiere decir caminar juntos y está como una expresión de la iglesia antigua, se vivió mucho en la iglesia antigua, sin jodos, palabra griega, caminar con, quiere decir caminar juntos, todos. En la iglesia antigua de los primeros 5 siglos, hablamos de iglesia antigua de los primeros 5 siglos,
había muchos sínodos, los obispos locales, regionales y algunos que abarcaban todavía más espacio, y son los grandes sínodos del siglo V y VI. Desde el cuarto tenemos, ¿no?, donde va a venir toda esa reflexión de la Iglesia para conformar nuestros grandes elementos de vida cristiana. La fe, la liturgia, la moral, etcétera. Caminar juntos. Y finalmente se logra en la Iglesia antigua un perfil de toda la Iglesia a partir de estas experiencias. Caminar juntos. Pero todo esto nos remite a la esencia de ser cristianos. Fíjense, en los Hechos de los Apóstoles, antes de que se les llame cristianos, está por ahí varias referencias, Hechos de los Apóstoles 9, 18, 19, varios textos. Antes de que se nos llamen cristianos, se llaman los discípulos del camino. Los discípulos del camino. Caminar es lo propio de la Iglesia, caminar en el tiempo y caminar siguiendo a alguien que es a Cristo. Los discípulos del camino, porque Jesús mismo se define así como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, hay todo un trasfondo en esto de caminar juntos, en esto de sínodo y de tener siempre una experiencia sinodal, una experiencia de reunirnos, convocados para saber caminar juntos. Decía ya en aquel tiempo San Juan Crisóstomo que iglesia y sínodo es algo que prácticamente es sinónimo, porque la iglesia es estar juntos, es ser convocados, es participar, es una asamblea. Y el sínodo es una asamblea, estar juntos, caminar juntos. Ya lo decía así el gran padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. Y recientemente se ha comenzado a hablar de sinodalidad. Es el tercer término. Sínodo, sinodal, sinodalidad. ¿Qué quiere decir sinodalidad? Pues debe ser, lo decía el Papa, es una dimensión constitutiva de la Iglesia. En otras palabras, es una actitud que debemos tener los cristianos. Una actitud, sinodalidad. Debemos ser sinodales, es decir, una actitud de apertura, de participación y de comunión. Uno de los aspectos más importantes de la eclesiología del Vaticano II, lo primero que comienza a reflexionar es sobre la Iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la Iglesia? ¿Para qué la Iglesia? Uno de los elementos más importantes es establecer, actualizar, recuperar, en otras palabras, la Iglesia, el concepto de Iglesia como pueblo de Dios. Siempre hablábamos de la Iglesia, el rebaño de Cristo, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia cuerpo de Cristo, cabeza y nosotros su cuerpo. Sí, todos estos elementos son válidos y siempre estarán ahí. Pero se recupera un elemento muy importante. La Iglesia es pueblo de Dios. Y un pueblo que va caminando en la historia, y un pueblo que está formado por todos los pueblos. Este pueblo de Dios, constituido por Cristo, es el sacramento universal de salvación. Vean este concepto tan importante de la Iglesia sobre sí misma. Es decir, la Iglesia es el instrumento, el signo por el cual Cristo lleva la salvación a todos. Sacramento universal de salvación. La Iglesia no es quien realiza la salvación, es el vehículo. La Iglesia no es quien produce la salvación, es Cristo, la gracia de Dios que se realiza en Cristo. Pero ¿cómo llega a todos? A través de la Iglesia, pueblo de Dios. Todos los que formamos la Iglesia, a partir del bautismo, conformamos el nuevo pueblo de Dios. Leo ahora enseguida
un texto del documento fundamental de Vaticano II, Lumen Gentium, la luz de las gentes, la Iglesia, luz de las gentes, Cristo, luz del mundo. En efecto, dice este documento, los que creen en Cristo, al nacer de nuevo por la palabra del Dios vivo, no de una semilla mortal, sino inmortal, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, constituyen un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y los que antes no eran ni siquiera pueblo, ahora son el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos constituye pueblo de Dios? El bautismo. Consagrados en Cristo por el Espíritu Santo, y recibimos así el sacerdocio real, todos, compartiendo por nuestra propia vocación, todos llamados a la misión y a la santificación. Vean, aquí vamos en el elemento básico de Vaticano II, que nos lleva a redescubrirnos todos como pueblo de Dios. Algo muy importante, antes que cualquier otra distinción dentro del pueblo de Dios, todos como bautizados somos hijos de Dios, nuevo pueblo de Dios. Para comprender esto, me acerco a una definición muy clásica de la teología antes del Vaticano II, y le llamamos la teología escolástica. Desde el medievo hasta antes de Vaticano II, la Iglesia se definía, y tiene su razón de ser, pero vean el contraste que vamos a escuchar ahora. La Iglesia se definía como societas inequalitas, es decir, como una sociedad de desiguales. Una sociedad de desiguales en la cual los fieles laicos son considerados sujetos subordinados y pasivos, o cuando mucho llamados a colaborar con la jerarquía en aquello que se le pida. Esto es lo que ha sido dejado de lado de una manera sorprendente. Cito ahora un texto del Papa San Pío X, un texto por allá del año 1906, ya más de 100 años, una de sus encíclicas. Dice en este texto el Papa Pío X, la Iglesia por esencia es una sociedad desigual, ya que se integra por dos categorías de personas, los pastores y la grey. Y la grey no tiene otro derecho que aquel de dejarse conducir como dócil redil y así servir a sus pastores. Ven esta expresión, ¿verdad? Dos categorías, la grey y los pastores. Y la grey no tiene otro derecho que dejarse conducir como dócil redil siguiendo a sus pastores. Solo cuando vemos este tipo de afirmaciones comprendemos esa arraigada actitud de pastores y fieles en este esquema. Y por otro lado, la novedosa presentación de Vaticano II, que todavía no acabamos de entender unos y otros. Que el capítulo 2 de Lumen Gentium rompe con esas categorías al poner en primer lugar el concepto de pueblo de Dios, para afirmar la igualdad radical de todos sus miembros a causa del bautismo. De tal forma que todos, por el bautismo, estamos llamados a la misión de la Iglesia por propia naturaleza. Más aún, todos por el don del Espíritu Santo que hemos recibido, somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. El título más grande que nos hace participar de la redención en Cristo y que eleva nuestra dignidad humana. Todos tenemos ya muy clara la dignidad humana marcada desde Génesis.
Somos imagen y semejanza de Dios. Únicamente nosotros. Hay que volver a esta antropología cristiana, ¿verdad? Somos imagen y semejanza de Dios como criaturas de Dios, mucho más allá que toda la creación. Pero hay todavía algo más. Por nuestro bautismo, como imagen y semejanza de Dios, por la creación, somos elevados a hijos e hijas de Dios. Y aquí está el título más grande por el que participamos de la misma dignidad y vocación como cristianos bautizados. Así, entre muchas otras cosas, la misión evangelizadora es de todo el pueblo de Dios con sus distintos carismas. Y cuando hablamos de la iglesia, instrumento de redención universal, sacramento de salvación universal, hablamos de todos, no solamente de la jerarquía. Esto mismo fundamenta el principio del movimiento ecuménico, el mismo bautismo. Por el mismo bautismo todos somos hermanos en Cristo y todos somos parte de este pueblo de Dios, aunque estemos divididos. Por eso, la iglesia después de Vaticano II, la iglesia católica donde subsisten todos los elementos de la salvación, se ha propuesto como tarea ineludible acercarse a los hermanos separados para trabajar por la unidad. Los hermanos separados son los que todos hemos recibido el mismo bautismo. Somos parte del mismo pueblo de Dios a pesar de que estemos divididos. Y por ese bautismo, como pueblo de Dios, también el Espíritu Santo actúa en ellos. Si bien como Iglesia Católica somos la iglesia donde subsiste todos los elementos de la salvación. Pero hay que acercarnos para volver a ser como Cristo quiere que seamos, uno para que el mundo crea. Vean, otro elemento más de esta eclesiología de Vaticano II que debemos entender. Sería inadecuado, por eso, dejando el tema del ecumenismo y volviendo a la idea fundamental de que todos debemos participar en la misión y en la santidad de la Iglesia, dice ya el Papa Francisco en uno de sus grandes textos, La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, sería inadecuado pensar que la evangelización es solo tarea de especialistas, de agentes cualificados, donde el pueblo fiel sea solo receptivo, dejando de lado su corresponsabilidad. Al contrario, la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que no postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno ha hecho de verdad una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita de mucho tiempo para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano, dice el Papa Francisco, es misionero de la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Desde esta mirada de conjunto el pueblo de Dios que ha mostrado el concilio, se desprende el misterio de la comunión de todo el pueblo de Dios y de la unidad. Un pueblo que vive la comunión en la fe, un pueblo que vive la unidad en la misma enseñanza de los apóstoles y un pueblo que vive la unidad en la oración y en la Eucaristía. En otras palabras, el espíritu de sinodalidad es participar todos los bautizados, existencialmente hablando, de esta comunión del pueblo de Dios y de esta participación en la misión de evangelización. El concilio, y con esto terminaremos de hablar del concilio, da un paso más a la eclesiología de pueblo de Dios comunión. Da el paso a la colegialidad episcopal.
Todos hemos visto, por ejemplo, esta semana se ha realizado la reunión de la Asamblea del Episcopado Mexicano. Antes del Concilio Vaticano II no eran tan frecuentes estas reuniones. Cada obispo en su diócesis y desde su diócesis su comunión con el Papa, ¿verdad? Esa es la Iglesia Católica. El obispo en su diócesis que establece unidad con los demás a través de su comunión con el Papa. Vaticano II desarrolla lo que ya estaba en la Iglesia antigua, recupera una vez más, así como pueblo de Dios, ahora para los obispos, la colegialidad episcopal, teniendo como imagen, por supuesto, el colegio apostólico formado por los 12 apóstoles junto a Jesucristo. El episcopado del mundo entero, en virtud de su comunión jerárquica con el sucesor de Pedro a la cabeza, es el sujeto o el signo de la potestad suprema y plena de la Iglesia, que se realiza en un concilio, en un gran sínodo. Ahí es donde se simboliza esta autoridad apostólica. Y de ahí viene el desarrollo después del concilio de todas las conferencias episcopales nacionales. Cada obispo en su diócesis, pero debe haber una colegialidad, la colegialidad episcopal. Y desde esa colegialidad, la comunión con el Papa. Estamos desarrollando este nivel de participación en el nivel episcopal. Pero habiendo pasado ya más de 50 años del Concilio Vaticano II, es el momento, dice el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, es el momento de dar un paso más. No solamente los obispos deben caminar juntos, no solamente la colegialidad episcopal, que fue lo que alcanzó a desarrollar el Vaticano II, sino ahora debemos sensibilizarnos todos como pueblo de Dios, todos los laicos bautizados. Es el momento de dar el paso a la sinodalidad, no solo a la colegialidad episcopal, sino a la sinodalidad de todo el pueblo de Dios, donde la Iglesia debe entenderse como caminar juntos, la grey y los servidores de la Iglesia, los ministros de la Iglesia. Y ahí, más que alguien, son palabras del Papa Francisco, más que alguien se eleve sobre el pueblo de Dios, más bien al contrario, en la Iglesia es necesario que algunos se abajen para ponerse al servicio de los hermanos. Ahí empieza lo que llamamos la conversión que todos necesitamos. Convertirnos de ciertos esquemas de eclesiología que no son los correctos. Uno de los primeros mensajes del Papa Francisco, cuando tiene su encuentro después de haber sido elegido, tiene su encuentro con sus hermanos cardenales. Una de sus primeras motivaciones fue, oigan, dejen su mentalidad de príncipes. ¿Quién les dijo que son príncipes? Somos servidores. Entre más arriba estamos, más obligación de servicio tenemos, ¿verdad? Y claro, algunos vean cómo se usa mucho esa expresión, los príncipes de la Iglesia. ¿Pero dónde salió eso? Pues son las ideas que se van poniendo y que nos cuesta trabajo ir dejándolas, ¿eh? Porque no, ya soy cardenal, soy príncipe de la Iglesia. Quitémonos esas ideas, hay que bajar, ¿verdad? Y hay que ponernos en el plano de todos. El título más propio y desde la antigüedad del Papa es servidor de los servidores de Dios. Es el título que viene desde el siglo V, ¿verdad? El Papa es el servidor de los servidores de Dios. Y por supuesto, todos los ministerios se dan en orden al servicio. Ministro quiere decir servicio, servidor. Un sacerdote, un obispo, el Papa, los diáconos son servidores de la Iglesia.
y tenemos una consagración, por supuesto, y es un don que hemos recibido, pero no para hacer más, sino para servir más. Esa es la mentalidad. Y para poder ser iglesia sinodal, estar al servicio de la iglesia en lo que nos toca. ¿Cuál es el proceso para entendernos en la sinodalidad? La Comisión Teológica Internacional ha profundizado en el tema de la sinodalidad desde un ángulo integral, a fin de propiciar más la participación de cada uno de los miembros del pueblo de Dios, donde se dé siempre la dinámica de uno, algunos, todos. Son tres expresiones que nos hablan de del círculo de participación. No voy a hablar de tres niveles, así como abajo hacia arriba, sino de círculo de participación donde todo el pueblo de Dios está. Siempre debe haber la dinámica de uno, algunos y todos. Es decir, uno a nivel de Iglesia Universal es el obispo de Roma. Algunos, el colegio episcopal y los distintos ministerios de la iglesia, los sacerdotes, los diáconos y otros espacios también. Y todos la participación de todo el pueblo de Dios, de tal forma que la iglesia se da siempre en esos círculos concéntricos. La iglesia no es solo uno, el Papa, o algunos, el colegio episcopal y los sacerdotes, sino la iglesia somos todos. Alrededor de uno, de algunos, estamos todos. Y conformamos un pueblo que camina. No una pirámide, sino un pueblo que camina. Y vean cómo a pesar de esta eclesiología que vamos desarrollando, no terminamos de pensar que cuando se habla de la iglesia pues son los obispos. ¿Qué dice la iglesia? Pues que no, la iglesia tiene su representación muy clara en los obispos, los pastores, por supuesto, pero la iglesia no son solo ellos. Siempre debe haber esa dinámica, uno, algunos y todos. En ese todos debemos entendernos cada uno de los bautizados. El pueblo de Dios en su totalidad es interpelado hoy para realizar su tarea sinodal urgente en este tiempo donde debemos seguir llevando el evangelio a todos. Esto implica también valorar la existencia de dones jerárquicos junto a los dones carismáticos. Los dones jerárquicos dependen de la sucesión apostólica. Los dones carismáticos dependen de la acción del Espíritu Santo, de la libre acción del Espíritu Santo en el conjunto de la iglesia, donde están los laicos, los religiosos, los distintos carismas con los que se enriquece la iglesia y donde debemos entender a las comunidades de vida consagrada, los movimientos de laicos, las nuevas espiritualidades. Todas estas realidades surgidas por el impulso del Espíritu Santo. No debemos olvidar tampoco el carisma de los teólogos, por ejemplo, los teólogos que no son solo sacerdotes, son teólogos, hay laicos, hay mujeres, hay hombres. Por ejemplo, el Papa está desarrollando mucho el espacio de la mujer también en el ámbito teológico, para que no pensemos que el teólogo solo es un sacerdote titulado. Naturalmente hay una formación del teólogo, pero en esa formación pueden ser también los laicos y muy especialmente se impulsa ahora a la mujer. Bueno, decíamos, la dinámica de la sinodalidad. Uno, algunos y todos. Pero hablemos ahora de algo muy específico para ir entendiendo algo más. El proceso de la sinodalidad.
Para la realización de la sinodalidad debemos tomar en cuenta 3 momentos de un mismo proceso, 3 momentos. El primero es el momento de la profecía. El segundo, el discernimiento. Y el tercero, la recepción. Vamos a explicar sin perder de vista lo primero que ya dijimos, ¿verdad? La sinodalidad es una actitud. Ya debemos tener una actitud. Yo soy pueblo de Dios y voy a participar en la misión de la iglesia. Debo participar en la misión de la iglesia. Bueno, pero ahora, ¿cómo voy a participar? Esa actitud, ¿cómo la llevamos a la práctica? A un proceso de sinodalidad. En la iglesia debemos saber siempre tener estos 3 momentos que, claro, se pueden dar mediante una convocación de un sínodo, mediante una asamblea, mediante una participación en los distintos grupos eclesiales, etc. Debemos tener siempre estos 3 momentos: profecía, discernimiento, recepción y actuación. Lo que se recibe se lleva a la vida. ¿Cuál es el primero? Profecía. El primer momento donde todo el pueblo de Dios puede y debe participar es el momento de la expresión, que también podemos llamar diálogo. La profecía es hablar y escuchar. Es escucharnos y es escuchar todos desde la palabra de Dios para iluminar nuestros criterios, y es escucharnos unos y otros. Un proceso sinodal, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, escucharnos. Y naturalmente escucharnos quiere decir hablar y dialogar. Todos en apertura y escucha de la palabra de Dios. Por cierto, otro elemento que el Vaticano II desarrolló espléndidamente es volver a poner a la palabra de Dios en el centro de nuestra vida cristiana, en el centro de nuestra celebración de fe. La palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, iluminarnos con la palabra de Dios, hacernos cada vez más cercanos a la palabra de Dios. Yo solo señalo un pequeño detalle que seguramente recordarán los más de más edad que estamos aquí en esta charla, en esta reflexión, los que anden por ahí de los 60 y más, ¿verdad? Y un poquito más. Antes de Vaticano II, se decía que la Biblia era un libro prohibido. Vean ustedes, ese era nuestro concepto, falso totalmente, ¿verdad? Pero decían, no, ese libro no lo toques, es prohibido. No, lo que dijo la iglesia en algún momento, no leas la Biblia sin orientación. No leas la Biblia sin orientación, porque como se dio la lectura entre nuestros hermanos separados, una lectura indiscriminada y después hay muchos errores, bueno, la iglesia dice no leas la Biblia sin orientación. El gran problema es que nos quedamos a la mitad del mensaje. No leas la Biblia. Entonces decía, no leas la Biblia. Dice que la iglesia que no leas la Biblia. Ahí estaba el libro, la Biblia, en la sala, en el librero, pero como adorno. En cambio, Vaticano II dice, lee la Biblia con orientación. Estamos diciendo lo mismo, pero en un lenguaje propositivo. Si nos quedamos a la mitad del mensaje, ya es ganancia. Lee la Biblia. Lee la Biblia con orientación. Porque resulta que llegamos a pensar que la Biblia es de nuestros hermanos separados. Y no es así. Nosotros les prestamos la Biblia.
La Biblia que ellos leen es la de siempre, es la Biblia de la iglesia, es la Biblia nuestra, que ahora leemos con mucha riqueza dentro de la Santa Misa todos los domingos y todos los días, ¿verdad? Todos los días. Solo un pequeño, pequeño secreto para ustedes, pero díganlo, ¿eh? Si ustedes van a misa todos los domingos, en 3 años ya leyeron la Biblia. Bueno, ya leyeron el 100% de los evangelios, ya leyeron como el 60% del Nuevo Testamento y como el 40% del Antiguo, que ya muchas cosas pues están muy antiguas, ¿verdad? Pero lo más importante, el evangelio ya lo leímos absolutamente, yendo a misa cada 8 días durante 3 años. Cuenten cuántas veces han leído la Biblia, ¿verdad? O cuántas veces la han dejado de leer. Bueno, decía, el inicio de escuchar en una iglesia sinodal empieza por escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe iluminarnos, ponernos en el mismo contexto de entender nuestra realidad y nuestra vida a partir de las enseñanzas de Cristo y de la palabra de Dios en general. Y ahí, desde este estrato común, que es escuchar la palabra de Dios, podemos escucharnos entre nosotros. Si vamos a deliberar sobre la familia, ¿cómo no vamos a escuchar a las familias? Si vamos a deliberar sobre los jóvenes, empecemos por escucharlos y conocerlos a ellos, además de escuchar expertos en la situación de los jóvenes. Los instrumentos y las formas para hablar y escuchar pueden ser muchas. Encuestas, reflexiones, momentos de diálogo, pero es muy importante que desde la escucha de la palabra de Dios sepamos escucharnos nosotros. Y en ese escuchar, el diálogo sinodal implica tener valor. Vean ustedes lo que voy a decir. Implica tener valor tanto para hablar como para escuchar. Hay que tener valor para escuchar, ¿eh? Y hay que tener valor para hablar. A veces nos da miedo hablar y a veces no queremos escuchar. Tener valor para hablar y para escuchar como pueblo de Dios, no con un espíritu de debate o de controversia. Para eso están los congresos políticos, otros espacios. ¿Para qué hablamos y escuchamos en la iglesia sinodal? Para buscar juntos lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. No para buscar lo que yo quiero que hagan los demás. No para discutir e imponer mis propios puntos de vista. No para buscar crear consensos de mayorías. La mayoría dice que ahora debemos, no, para buscar juntos lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Porque todos hemos escuchado la palabra de Dios, todos tenemos experiencia del amor de Dios y todos nos sentimos corresponsables de la misión de la iglesia. Escuchar, el criterio según el cual la unidad prevalece sobre el conflicto, está en la base del diálogo eclesial. Se trata de ejercitar un modo de relación, de ver el mundo, compartido desde la fe. Decía Pablo VI que el verdadero diálogo en la iglesia es un arte de comunicación espiritual que exige actitudes específicas, respeto, confianza, amor, prudencia. Y el Papa Benedicto iba más allá, dice, es un diálogo con el Logos. El Logos es la palabra de Dios y nosotros el diálogos, a través de la palabra de Dios entramos en este diálogos con nosotros. Bueno, vean que es todo un arte hablar dentro de la iglesia, el valor de hablar y escuchar, pero siempre con una finalidad.
Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír, dice el Papa Francisco. Así, es una escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Uno en escucha de los otros, todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para conocer lo que Él dice a la iglesia. Apocalipsis 2. Por último, en este primer paso de sinodalidad, y vamos llegando ya casi al final para dar un espacio de preguntas y diálogo, una actitud indispensable, para el diálogo en la sinodalidad de la iglesia es la humildad. Así como hablaba yo antes del valor, tener valor para hablar y valor para escuchar, necesitamos humildad para saber escuchar la voz del Espíritu Santo en mi persona y en la persona de los demás. San Pablo nos pone como ejemplo de esta humildad del creyente a Cristo mismo. Lean ustedes la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, donde vamos a encontrar el modelo de Cristo como modelo de humildad. No retuvo para sí mismo el ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo para hacerse uno de nosotros. Y caminar con nosotros y llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él no viene aquí, es lo que los discípulos no entendían al principio, ¿verdad? No viene aquí para imponerse como el Dios Todopoderoso, sino como alguien más que camina con nosotros, que recorre nuestros caminos, que nos invita a seguirlo, que se acerca, que nos conoce. La humildad de Jesús se despojó de sí mismo para cumplir la voluntad del Padre. Bueno, hay que tener también junto al valor la humildad para saber caminar juntos y escucharnos juntos. El segundo momento del camino sinodal es el discernimiento para tomar decisiones que, si bien supone un amplio ejercicio comunitario, una vez que nos hemos escuchado, ya comenzamos a ir viendo hacia dónde van las decisiones y todos participamos en este ejercicio comunitario. En su etapa final, en el momento de las decisiones, por vocación y carisma, corresponde a los pastores de la iglesia. Efectivamente, el ejercicio del discernimiento está en el centro de los procesos sinodales. Discernimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que ahora corresponde en sintonía con la fe de la iglesia? Pero cada momento de la historia tiene su exigencia propia. No significa solo un estudio sociológico. No es tampoco sacar conclusiones estadísticas. Todo eso nos puede servir, pero el discernimiento va mucho más allá. No es tampoco la opinión de las mayorías. Vean ustedes, pongo como ejemplo, y además es una preocupación que se ha dado en algunos círculos al hablar de sinodalidad. Algunos círculos se dice, bueno, es que entonces vamos a caer en el caos, porque si todos van a opinar, todos van a decir, ¿dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó la claridad de nuestra fe? Y decía, voy a poner un ejemplo, en la iglesia anglicana empezó un cierto estilo por ahí al final de los años 70, principios de los años 80 del siglo pasado, donde se reunían y de acuerdo a la mayoría tomaban decisiones, no de acuerdo a la fe y lo que nos pide en este momento el compromiso de nuestra fe ante la realidad, sino cuál es la opinión de la mayoría y por ahí nos vamos. ¿Y qué empezó a suceder en la iglesia anglicana? Bueno, que si la mayoría piensa
voy a poner un ejemplo de lo que ha sucedido, ¿no? Si la mayoría piensa que ahora, pues, la mujer puede ser sacerdote, pues que sea sacerdote. Y ahora la mayoría piensa que se pueden casar por la iglesia los homosexuales, los vamos a casar. No, esto no es sinodalidad y esto no es discernimiento. No es la opinión de la mayoría. Es el discernimiento para descubrir en sintonía con la fe lo que la iglesia nos pide hoy. Que seguramente hoy nos pide valorar el papel de la mujer en la iglesia, hacerla protagonista cada vez más, reconocer su protagonismo porque ya existe desde siempre, reconocerlo, darle su lugar. Y por supuesto muchos otros aspectos que debemos ver, pero no es concluir con la mayoría porque nos equivocamos. Es buscar siempre el discernimiento en el espíritu y al que le toca por misión es precisamente al pastor, al obispo y al obispo de Roma. El obispo de Roma está llamado a pronunciarse como pastor y doctor de todos los cristianos, no a partir de sus convicciones personales, sino como testigo supremo de la fe de toda la iglesia y orientarnos a cada momento sobre lo que conviene para la misión, que es llevar el evangelio, y la santificación, que es dejarnos modelar por la gracia de Dios. El tercer y último momento, no menos importante, de este proceso sinodal, es la recepción. Y la recepción nos lleva a hacerlo vida, es decir, a la actuación. Son dos palabras, pero es un mismo hecho. Es recibir, aceptar algo y hacerlo vida. Llevarlo a la actuación. Porque una vez que hemos concluido un sínodo con este espíritu sinodal, debemos concluir en una serie de propuestas para la vida, para el compromiso de evangelización y para la vida. Hay ocasiones, y hay que entenderlo, en que no siempre ha sido recibido lo que la iglesia ya reflexionó. Bueno, hay que ver qué es lo que ha pasado. O no se expresó bien, o no se comprendió bien, ¿verdad? Pero ese proceso es muy importante. No podemos quedarnos solo en diálogos y diálogos o en un discernimiento que no va a llegar a nada. La iglesia sinodal debe llegar a transformarnos también. Creo que uno de los ejemplos más importantes de todo ese proceso sinodal es el Concilio Vaticano II. Cómo ha transformado a la iglesia, cómo nos ha involucrado a todos. Pero ahora también debemos ser todos copartícipes de esta realidad. Las estructuras para participar pues son la diócesis, las conferencias episcopales y la Iglesia Universal. Pero todos desde la diócesis tenemos un espacio que es privilegiado para participar en la iglesia. Todos. Se llama la parroquia. Vean ustedes si de alguna forma ustedes son parte de una comunidad eclesial, si ustedes son parte de una parroquia. Hoy se habla de que la parroquia no es solo la más cercana, sino aquella donde yo participo, sobre todo en las grandes ciudades. Pero no podemos estar siendo parte de la iglesia, sino a partir de la inserción en la comunidad. Y la comunidad base es la parroquia. Desde ahí se estructura toda la iglesia diocesana, la iglesia apostólica y la iglesia universal. Así que la sinodalidad nos va a implicar en esos tres niveles: diócesis, conferencias episcopales, iglesia universal. Si alguien no está unido a la iglesia desde la célula base, que es la parroquia, pues difícilmente podrá ir en el camino de la iglesia, ¿verdad? Porque ¿dónde estás? ¿Quién eres?
¿Cómo participas? ¿Cómo te unes a esa expresión que decíamos uno, algunos y todos? La base ahí es también uno es el párroco, algunos los que asumen las tareas y ministerios de la parroquia y todos la comunidad parroquial. Esas son las tres estructuras o niveles de la iglesia de siempre, donde debemos desarrollar la iglesia, la sinodalidad. La sinodalidad, que es una actitud, hemos dicho, que debemos desarrollar cada vez más, la actitud de participación y corresponsabilidad. Para ello, y con esto concluyo, bueno, es otra parte de la reflexión, para ello debemos ser conscientes de que todos necesitamos conversión que nos lleve a una espiritualidad. Una manera de desarrollarnos, la espiritualidad, de desarrollarnos como creyentes. Conversión. Salir de aquel esquema de iglesia de que la tarea es de unos y yo solamente exijo. No hay, pues, esquema más contradictorio de ser iglesia que entender que yo voy a una parroquia a exigir servicios. Es que yo ya pagué y ahora me cumplen. No, es construir juntos una comunidad. Hay un proceso de conversión que necesitamos todos, desde el párroco hasta los fieles, ¿verdad? Por supuesto, todos. Toda renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a nuestra vocación. Conversión en orden a ser misioneros, no en orden a exigir servicios. Claro, se nos debe dar un servicio, el párroco es un servidor, pero yo no solo voy a pedir servicios, o yo no veo los toros desde la barrera, ¿verdad? Sino soy parte de esta realidad que es la iglesia, pueblo de Dios, y todos necesitamos de esa espiritualidad de comunión, de pertenencia, de praxis sacramental. No hay vida cristiana si no participamos en una comunidad de fe, si no crecemos en experiencia de comunión con la iglesia. No hay vida cristiana sin esta espiritualidad de comunión. Hemos hablado mucho, perdón que aquí ya está yo no tengo un vaso con agua. Hemos hablado mucho de los laicos, sí, porque el tema son los laicos. Vean ustedes que cuando hemos hablado de todo el pueblo de Dios, estamos hablando de ustedes. La jerarquía, o como le llaman, es jerarquía, o sea, el principio sagrado del servicio, la jerarquía, es una proporción mínima. El 1% o menos de la iglesia, los laicos. Pero no debemos idealizar de manera ingenua a todos los bautizados. Ahí está la base desde donde todos somos pueblo de Dios. Pero sentirnos y ser pueblo de Dios supone una vida de participación, fieles a nuestra fe, coherentes con nuestra vida cristiana, asiduos en la oración, participando de la vida sacramental. Porque si solamente somos bautizados, pero vivimos ajenos a la vida comunitaria, ajenos a la praxis sacramental, cayendo en una especie de cristianismo cultural, simplemente, ¿verdad? Y sin fondo sacramental, simplemente motivados por los valores cristianos, pues no somos agentes de evangelización ni somos pueblo de Dios. ¿Dónde está nuestra inserción de pueblo de Dios? Comienza en la participación comunitaria y en la vida de fe. Miren, para que nuestra participación sinodal sea auténtica,
Se requiere entonces que como laicos y naturalmente los servidores con mayor razón, lleven una vida que exprese plenamente el principio de sentire cum ecclesia, es decir, compaginar con la iglesia nuestra vida, sentirnos iglesia y sentir con la iglesia. Me duele lo que le pasa a la iglesia, me alegro por lo que realiza la iglesia, vivo y vibro con la iglesia, porque la iglesia soy yo. Me duele cuando algo no va bien, me alegro cuando algo se realiza bien. Me siento parte de lo que se realiza bien y me duele lo que no realizamos bien, porque la iglesia somos nosotros. Se requiere que los laicos lleven una vida que exprese este sentire cum ecclesia, armonía con la iglesia que nos une a todos como miembros del pueblo de Dios. Y de manera concreta podemos decir que la escuela de este sentire cum ecclesia y de este participar con la iglesia es precisamente la Eucaristía. Es el gran espacio de ser iglesia. ¿Dónde somos iglesia? En el momento en que participamos y celebramos nuestra fe y desde ahí salimos al compromiso con el envío, con la misión al mundo donde vivimos. Baste recordar que ese gran paradigma de la Eucaristía, miren, en primer lugar, nos reunimos en el nombre del único Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así empezamos toda celebración de fe y especialmente la Eucaristía. Reunidos en el nombre del único Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la Eucaristía es una experiencia del misterio trinitario de Dios, misterio de comunión. Y efectivamente, una vez convocados, el primer paso es experimentar la humildad que nos reconcilia con Dios y con los demás. El primer paso de la Eucaristía, y por eso yo les invito a que hagan el esfuerzo de llegar desde el primer momento, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, ya pasó el saludo y ya llegué a la mitad de las lecturas. No. Es toda una celebración, es toda una experiencia espiritual, es todo un ambiente de crecimiento en la fe. Porque el primer paso es reconciliarnos, no como algo ritual simplemente, sino como una experiencia para volver a sentir el amor de Dios que nos sana, que nos eleva, que nos une. Antes de presentar tu ofrenda, reconcíliate. Y es un momento sacramental ya dentro de la misma Eucaristía, el reconciliarnos con Dios. Cuando hay una ruptura grave, hay un sacramento específico. Pero cuando estamos en este camino natural de la vida, ese primer momento es reconciliación sacramental dentro de la Eucaristía. Y una vez que estamos en esa paz interior, escuchamos la palabra de Dios. Todos escuchamos esa palabra y entramos en ese diálogos del que hablaba el Papa Benedicto. Y dentro de ese diálogos con la palabra vendrá la reflexión del ministro, del servidor, que después convertimos en oración. Escucharnos y reflejarlo en la oración. Esa estructura de escuchar y hablar propio de nuestra fe. Y naturalmente el culmen de toda esta Eucaristía llega en el momento en que nos identificamos todos con Cristo en la común unión. La comunión con Cristo, la comunión entre nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y nos une entre nosotros, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y una vez que hemos experimentado toda esta experiencia existencial, ¿verdad? Porque es un encuentro con Cristo, que por cierto
no se puede llegar a plenitud solo a través de estos medios de comunicación que son tan interesantes. Vean, aquí estamos unidos, aunque quién sabe dónde están ustedes y nadie sabe dónde estoy yo, pero estamos comunicándonos. Crear comunidad es algo más que esto. Es estar juntos, es recibir, es escuchar la palabra de Dios, es vernos, es estrecharnos y finalmente recibir a Jesús que se hace parte de nosotros y nos... Esto ya no lo podemos hacer a través de estos medios, porque Jesús ha dejado un signo y ese signo tiene que llegar de manera concreta. Solo por situación especial se lleva a los enfermos, etc. Pero lo tenemos que recibir existencialmente. La Eucaristía es encuentro, es comunión, es comunidad. Y de ahí salimos todos identificados. La bendición es el envío. Vayan en la paz del Señor a comunicar lo que hemos celebrado. Esta es la escuela de la sinodalidad. Esta es la espiritualidad de la iglesia que camina caminar juntos y que salimos después de esta Eucaristía que es fuente y paradigma de comunión, salimos todos como pueblo de Dios, cada uno con nuestra tarea, nuestro carisma, a la misión. Porque la iglesia tiene la finalidad de ser misionera, portadora, enviada y portadora del Evangelio. Hay un texto de la iglesia antigua que nos muestra en una frase todo lo que la iglesia es y que la iglesia entiende de sí misma. Es un discurso anónimo, conocido como discurso a Diogneto del siglo II, a final del siglo II, y tiene esta frase con la que quiero concluir. Dice esta frase, ese texto del siglo II, discurso a Diogneto: lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Para ser alma, nosotros cristianos, necesitamos recibir a Cristo mismo, si no, no somos nada. Ustedes son la luz, decía Jesús, pero la luz es Cristo y tomamos de Él la luz. Para ser alma en el mundo, como el alma en el cuerpo, los cristianos en el mundo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, de la experiencia del amor de Dios, y lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Un mundo, un cuerpo sin alma es un cadáver que se corrompe. Un mundo sin Cristo y los cristianos, ¿qué es? ¿A dónde va? Es un mundo a la deriva. ¿Dónde estamos en nuestra misión hoy? ¿Por qué este mundo va cada vez más en un camino sin sentido? ¿Dónde está el cristiano que lleva a Cristo, el alma que da vida al cuerpo? La llamada del Papa Francisco a vivir este espíritu, esta actitud de sinodalidad, es la llamada a participar todos. Cuando abandonamos la misión, dejamos de ser iglesia. La iglesia no es para sí misma. La iglesia no es para defenderse de sus enemigos. La iglesia es para ser portadora del gran anuncio de Cristo para la salvación de todos. El amor de Dios que nos salva en Cristo Jesús, que nos redime y que nos llama a la plenitud de la vida. Podríamos seguir hablando de muchos otros aspectos. Espero que esta reflexión, ¿verdad?, que nos lleva del Vaticano II a la propuesta de Papa Francisco, nos ayude a entender por dónde va esta inquietud y un proceso que vamos a vivir durante 2 años para llegar a un sínodo sobre la sinodalidad. No a un sínodo sobre la familia, no a un sínodo sobre los laicos, no a un sínodo sobre los sacerdotes, sino a un sínodo sobre la sinodalidad. Un sínodo sobre
esta actitud de caminar juntos, esta conciencia de ser iglesia, pueblo de Dios, llamada a anunciar el evangelio en nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Mario. Pues muy interesante, de hecho, muy entendible toda la cuestión de la sinodalidad. Y en un principio yo creo que es importante porque a veces entendemos mal esta palabra y yo creo que no la sabemos aplicar. Yo creo que aquí quedó muy claro exactamente lo que es. Sí, muchísimas gracias, Padre, por compartir con nosotros este tema. Y como usted dice, pues todavía hay mucho más que hablar, ¿verdad? Ojalá que haya otra oportunidad de continuar con lo que tiene usted por ahí. Y bueno, pues le cedo la palabra a Jorge para las preguntas y respuestas. Si me hace Claro. favor, Jorge. Sí, buenas noches de nuevo a todos. Si tienen alguna pregunta, están habilitados para que puedan abrir su micrófono. Nada más, si por favor pueden levantar su manita digital ahí en la aplicación para llevar un orden. Y los vamos llamando conforme se anoten si es que hay alguna pregunta o comentario. Y bueno, yo diría algo más en este orden, porque pueden ser tantos o pueden ser pocos, pero tenemos 10 minutos para hablar. Primero. Sí. Y segundo, pues aquí estamos, ¿verdad? Para que si alguno tiene alguna propuesta, lo abordemos con mucho gusto. Veo a May es. Vega, veo con la mano levantada. Buenas noches, mil disculpas, tengo un problema con la cámara, pero aquí he estado todo el tiempo. Padre, muy buenas noches. Hace un momento mencionaba que para sentirnos y ser pueblo de Dios que participa, mencionaba varios puntos o varios rasgos. Hablaba de que se trata de una asidua oración y ser como muy fieles en la fe, pero Se escucha. quisiera pedirle si los vuelve a repetir, por favor. Bueno, más que repetir, se pueden decir de muchas formas. Para no decir solo exactamente lo mismo, ¿verdad? Bien, sí, sino para ser pueblo de Dios necesitamos sentirnos iglesia. Y ser iglesia es sentirnos identificados porque somos parte de una comunidad, porque llevamos una vida de fe, porque participamos en los compromisos de la misma iglesia y sobre todo porque escuchamos la palabra de Dios y participamos en la vida sacramental de la iglesia. La vida sacramental. El sacramento del bautismo es una vez para toda la vida, pero el sacramento de la Eucaristía es por lo menos cada 8 días, ¿verdad? Es decir, sentirnos en esa vida sacramental y además, por supuesto, el ser parte de una comunidad y el llevar una vida de oración. Y no quiere decir que seamos perfectos o que somos el modelo perfecto de ser iglesia, no. Pero sí quiere decir que estamos en ese esfuerzo de ser mejores, que cuando fallamos hacemos un esfuerzo sacramental de corregir en lo que hemos fallado, de no solo ver a la iglesia como algo ajeno porque salió mal algo, ¿verdad? Y ay, esta iglesia. No, somos iglesia todos, ¿verdad? Es decir, sentir con la iglesia, sentirnos identificados con la iglesia. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Mario. Tenemos Gracias. ahora a Felipe de Jesús Rosales. Sí. No se escucha. Muy buenas noches, Padre. Me dejó pensando y yo creo, ya nos perdón también para todos porque entré tarde, creo que estamos ante un problema muy profundo en el cual, y yo creo que el desafío es cómo ir comprendiendo este magisterio, cómo comprender este magisterio sin perder la vista en la realidad y sobre todo no estar a cada rato contrapunteando al No se Papa. escucha. Bueno, tú hablas de no estar
en contra de lo que dice el Papa, algo así escuché, ¿verdad? Sino saber, es que el Papa está proponiendo de que hablemos también como pueblo de Dios, que participemos como pueblo de Dios, pero hay esas tres fases, ¿verdad? Hay un momento donde todos nos escuchamos, hay un momento donde se toman las decisiones y el tercer momento es donde llega la aceptación desde la fe. Y yo voy a aceptar porque es parte de mi fe, lo que se ha expresado como orientación general para todos, comprendiéndolo y llevándolo a la práctica. Y ahí es donde hay también muchos que no comprenden lo que dice el Papa, especialmente el Papa Francisco. Pero no crean ustedes que el Papa Benedicto no tenía enemigos. Tenía muchísimos enemigos. No son los mismos. Y el Papa Juan Pablo II, bueno, le decíamos al Papa Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, pero nadie leía sus documentos, nada más lo queríamos, pero no seguíamos sus enseñanzas. Es que la sinodalidad llega también al punto de aceptación, que es el tercer punto. Cuando todo esto se haya pensado, reflexionado y se han tomado las decisiones, llega el momento de aceptar la propuesta y llevarla a la vida. Ahora, este tema del Papa Francisco y los que no entienden lo que dice y que dicen que él está en contra de la fe de la iglesia, pues es absurdo. Pues él es el que está como custodio de la fe y es absolutamente fiel a la fe y a su tarea, ¿verdad? Es que no hemos entendido muchas veces lo que él propone. Gracias, Padre Mario. Ahora le damos la palabra a Jorge Ortega. Si quieres, exacto. Querido Padre. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Padre? Qué gusto escucharlo y escucharlo como un mensaje de nuestro Señor y sentir esta iglesia viva y que vive en nosotros y que nos lleva a generar dinámica y movimiento y proponernos ir para adelante y junto a esta colegialidad, esta sinodalidad. Me siento muy contento esta noche. Ojalá pedirle a Mario y Rosario si pudieran subirlo al sitio, la ponencia, porque merece volverse a escuchar por lo menos una vez más, si no es que dos, para ir al fondo. Muchísimas gracias, querido Padre y profesor. Gracias, Jorge. Gusto en verte. Gracias, Padre. Y tenemos a Susana Maraver, de Genesis Junior. Adelante, Susana. Sí, hola, buenas noches. Padre, muchas gracias por su explicación. Usted comentaba que no siempre es bien aceptado lo que propone el Papa o la Iglesia del Sínodo. Gracias a Dios ahorita se está haciendo esta situación de este proceso que comentaba, que es varias etapas, para que pudiéramos todos caminar en esa sinodalidad que nos pide nuestro Papa. ¿Hay algún documento que usted o algo que podamos nosotros como laicos leer en esta situación de cómo hacer más asertiva nuestra participación como laicos, para así aceptar lo que nos dice el Papa, lo que nos dice nuestro obispo en nuestras diócesis y en nuestros grupos, ¿no? Porque comentaba usted desde la parroquia, porque muchas veces desde la parroquia no se vive esa sinodalidad con su obispo y pues a lo mejor desde ahí empieza esa no aceptación a lo que nos dice nuestro Papa. Gracias, Padre. Sí, claro. Yo creo que como el tema es el tema del sínodo, los sínodos siempre han tomado algún punto de reflexión sobre la vida de la iglesia. Decía
se han tomado temas como la familia, el sacerdote, etcétera. Pero ahora no, el sínodo sobre sinodalidad es todo un proceso que nos debe llevar a una conciencia y a una conversión desde el párroco, el obispo, los laicos. O sea, es una conversión en la que estamos implicados todos. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de ser iglesia, no cambiar a la iglesia es la misma, sino nuestra manera de integrarnos en la iglesia y de entendernos en la iglesia. Esta es sinodalidad, tener un signo. Y tú decías, bueno, ¿y cómo podemos empezar a...? Mira, pues hay el documento preparatorio, se llama Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Documento preparatorio, se puede buscar incluso en las páginas del Vaticano, ¿verdad? Por una iglesia sinodal, sínodo 21-23, documento preparatorio. Pero lo más importante es que en algún momento nos tenemos que encontrar con esto. En tu parroquia, en algún grupo en el que participas, van a ser llamados por el obispo. El obispo es el que está invitado por el Papa a detonar este proceso en su propia diócesis. Y esto va poco a poco, ¿no? Ya debió haber empezado, pero tenemos 2 años para realizarlo. Entonces, ¿cómo vas a participar? Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Jorge Olavarrieta nos pone ahí alguna dirección de página para buscar el documento preparatorio, pero lo más importante es que te encuentres en el proceso, en tu parroquia, en los grupos parroquiales, en movimientos, etcétera, ¿verdad? Y esto, si no va a haber eso, pues todo quedó en una propuesta y en un documento. El Papa quiere ir más allá, a una experiencia sinodal, donde todos nos sintamos parte. Eso Gracias, padre. Tenemos 2 preguntas más. Yo sé que estamos sobre la hora. No sé cómo ande, padre, de tiempo. Pues yo tengo 3 minutos, Bueno, pero entonces, preguntemos. Sí. le pedimos a Jensis si puede ser breve y después sigue Liz Hernández. Esperemos alcanzar y ya con eso ya Claro que sí. terminaríamos las Con mucho participaciones. gusto. Gracias a todos. Adelante, Jensis. Buenas noches, Padre Ángel, y a todos los presentes. Bendito sea Dios por esta gran ponencia suya. Soy fiel admiradora suya. Lo busqué en Facebook y me fijé en la invitación. Soy devota también y seguidora del Papa Francisco. Tenemos una página, nuestra familia, ¿verdad?, de evangelización. No se trata, ¿verdad?, de defender ni echarnos a pelear. Soy de Nicaragua, discúlpenme, soy de Nicaragua y actualmente pues pasamos una crisis sociopolítica muy difícil y sobre todo educacional. Entonces tengo una pregunta, Padre Ángel. Bueno, nuestro obispo hace poco estamos en la asamblea diocesana, ¿verdad?, de Granada, Nicaragua, y refería en su carta pastoral sobre la esperanza no defrauda. Y la contempla también en la sinodalidad, ¿verdad? En la sinodalidad con todos ustedes los obispos y nosotros los laicos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo yo como madre de familia, como esposa, como laica comprometida, dando testimonio, obtener los frutos esperados? Tal vez no ahorita en determinado tiempo, sino que esos frutos puedan germinar más adelante, porque hemos hecho de todas las maneras posibles para evangelizar y no sé qué es lo que está sucediendo. Sé que el enemigo, el diablo, el instinto y las pasiones, ¿verdad?, que constantemente desenfrenamos, pero ¿qué característica o qué meta nos da usted o me da una orientación para mejorar la evangelización como laica, como esposa, como matrimonio y como madre de familia, para poder progresar y ir a ese encuentro de la sinodalidad? Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Mis oraciones presentes. Gracias, Jensis, gracias por tu pregunta. Pues yo creo que todos los laicos tienen el primer espacio de evangelización en su propia familia. Hoy no podemos pensar en los países lejanos o en situaciones distintas, sino empezar por nuestra propia familia. Las familias están alejándose de Dios, están alejándose del espíritu profundamente cristiano. Entonces, ahí está nuestra primera tarea,
todos. Pero desde ahí necesitamos estructurar. Mira, no somos evangelizadores aislados. Si no eres parte de una comunidad que se estructura, no vas a poder ser evangelizadora. Entonces siéntete, intégrate. Si en tu parroquia no hay comunidad, nada más vamos así a misa y salimos como llegamos, pues hay que empezar. Ese es el segundo espacio de evangelización. A ver, señor párroco, vamos a organizarnos. Aquí estamos, venimos todos, no nos conocemos, salimos y ahí está el segundo espacio, porque evangelizar no es solo. Yo no voy a salir solo, es sinodalidad. Caminemos juntos. Creamos comunidad. La iglesia necesita ser evangelizada, necesita volver a ser comunidad que expresa, ¿verdad? Ahí está Hechos de los Apóstoles, cómo nace la iglesia, reunidos en un solo corazón, escuchando a los apóstoles, partiendo el pan, compartiendo las oraciones, etcétera, ¿verdad? Ahí está el segundo espacio y de ahí la misión organizada desde la iglesia. Disculpe, soy de pastoral familiar y formadora en temas de prematrimonial y prebautismal. Ahí está tu espacio de evangelización. Muy bien. Gracias. Adelante, Elisa Hernández. Sí, buenas noches. Vivo en Nueva Casas Grandes, Chihuahua. A mí me llama mucho la atención y cómo poder trabajar realmente para saber escuchar, no oír, escuchar. ¿Cómo podríamos realmente, que siendo uno de los primeros pasos que señaló el conferencista, en el saber escuchar para poder partir de ahí, cómo poder trabajar para aprender a escuchar a la persona con la que en un momento dado podemos tener cualquier tipo de trato, sea laboral, sea si va uno al supermercado, sea si va uno a la parroquia, sea si vaya con algún amigo, algún conocido o en la familia, cómo poder hacer ese trabajo de realmente poder escuchar y poder también compartir el que la gente sepa escuchar, tanto que nosotros aprendamos a escuchar como como que los que nos oyen también aprendan a escucharse. Me haría para mí muy importante porque sería una base de donde partir. Muy bien, pues Elisa, mira, lo primero que debemos saber escuchar es la palabra de Dios. Porque no es solo escucharnos nosotros en tantas opiniones y puntos de vista. Eso va a ser importante, pero lo primero es escuchar juntos la palabra de Dios. No es solo dialogar desde nuestro punto de vista meramente humano, nuestros problemas, nuestras dificultades. Esto también supone un arte, saber escuchar a todos. Pero la escucha sinodal comienza escuchando juntos la palabra de Dios. Por eso decíamos, ese pueblo de Dios, de los bautizados, empieza a ser una realidad cuando sabemos juntos escuchar la palabra de Dios. Y ahí está la celebración de fe, y ahí están los grupos de oración, etc. Entonces, escuchar supone atención, y de ahí pasamos a nosotros. Para escucharnos entre nosotros se requiere respeto y segundo, humildad. Con la humildad de decir, algo puedo aprender el otro, y la humildad entre todos y el respeto entre todos, para que pasemos de simplemente oír ruidos, oír palabras, a escuchar y reflexionar juntos. Es un arte, decía el Papa Pablo VI, que supone prudencia, respeto, caridad, etcétera. Son toda una serie de actitudes, pero que
pues no podemos evitar la actitud de la humildad. El párroco con humildad escuchar a su comunidad, la comunidad escucharse entre sí, pero habiendo escuchado juntos la palabra de Dios, porque tenemos que partir de una base común, que es nuestra fe. Esto es lo que podría decir y pues ojalá haya sido de provecho algunos elementos para ustedes y a seguir juntos en ese caminar juntos, pues descubriendo nuestra misión de evangelizadores para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Mario Ángel, de verdad, por esta gran oportunidad de estar con nosotros. Los que se quieran quedar todavía un ratito más, porque el Padre Mario Ángel ya se tiene que retirar, todavía podemos seguir un ratito conversando. Y Padre, pues cuenta con nuestras oraciones, lo queremos mucho, Dios lo bendiga, y le pedimos antes de irse si nos puede dar su bendición. Claro que sí, pues la bendición dentro de la Eucaristía tiene todo un sentido, ¿verdad? Que es el envío, ¿verdad? Y pidamos que en esta bendición que expreso, pidiendo la bendición de Dios para todos nosotros, que el Señor los bendiga en su fe, en su esperanza, en su caridad, y les bendiga en ese deseo de ser iglesia y de vivir como iglesia en medio de nuestro mundo necesitado de Dios. El Señor nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.